Grabar. Compartir. Claro. ¿Estamos bien? Flor, ¿nos escuchás? Bueno, creo que Flor nos escucha. Avísame, Flor, si nos escuchas. Fuerte y claro. Listo. ¿Se le pasa? Sí, yo lo envío. El otro día de Drishti y es ya y pausas. Sí, lo tengo que mandar. Creo que no estaba en el mail. Bueno, estoy. ¿Me escucho? Sí. Bueno. Se duerman. No te relajes para no mirar tanto brillo. Bueno. En general, lo que vamos a ver de historia es algo así como muy resumido. Algunos ítems o cosas que sí marcan los periodos, porque vamos a ver varios periodos de tiempo que marcan una época, digamos, en la historia del yoga. Bueno, una breve historia de los principales periodos. Pocas personas, voy a leer el archivo, lo vamos a ir leyendo y vamos a ver si hay algo que aportar. Pocas personas se dan cuenta de que el árbol del yoga ha crecido en el rico suelo de tres grandes complejos culturales y tradicionales: el hinduismo, el budismo y el jainismo. No se trata simplemente de religiones, como se suele pensar, sino de culturas enteras y en gran medida autónomas, que tienen su cuna en la India. ¿Sí? En realidad sí son movimientos religiosos, se podría pensar, pero en realidad tienen todo su tejido en la cultura en las personas que fueron adelante con ese movimiento. O sea que no es solamente parte de lo religioso del yoga, sino que es más parte de la cultura. Piensa en el panorama general del yoga como un árbol gigante con muchas ramas, ese enorme árbol plantado en el suelo fértil que tenemos, que tiene elementos y ecos no solo del hinduismo, como comúnmente se piensa, sino también de influencias budistas. Pasa algo a veces también con el Reiki, que no solamente tiene influencias desde el budismo tibetano, que también puede ser, sino que también el sintoísmo y otros movimientos culturales y religiosos que tenían en esa época. Entonces, siempre se va viniendo, como vimos en el módulo de yoga para yoga de la sociedad, en realidad depende del momento y de la sociedad y la gente que lleva a cabo ese movimiento, no es que sea pura y exclusivamente por los textos o el idealismo, digamos, el concepto. La larga y rica historia del yoga se puede dividir en 6 periodos principales: prevédico, védico, preclásico, yoga clásico, posclásico y moderno. Esos son los 6 periodos. Cada uno vamos a ir viendo. El periodo védico, prevédico, es lo más antiguo que se puede conocer. Eso es una cosa que se llama, es como un relieve, ¿no?
y le dicen el sello de Pashupati. Claro, grabado. El sello de Pashupati fue descubierto durante una excavación del sitio arqueológico de Mohenjo-Daro en el Valle de Indo. Ha llamado la atención por la posible representación de una figura yogi, porque tiene, digamos, la forma de que como si estuviera alguien sentado meditando, en posición de meditación. También dicen que es Shiva, porque tiene varios animales ahí dando vuelta, y Shiva es el señor de las bestias. Entonces, y Shiva es el primer yogi. Entonces podría asociarse, digamos, a esto, a una posible figura de un yogi. A pesar de más de un siglo de investigación, todavía no sabemos mucho sobre los primeros comienzos del yoga. Sin embargo, sabemos que se originó en la India hace aproximadamente 5.000 años. La historia exacta es desconocida. El desarrollo inicial se remonta a más de 5.000 años atrás, gracias a la evidencia de posturas de yoga encontradas en dibujos de piedra. Los hallazgos arqueológicos de la civilización del Valle de Indo revelaron un retrato de un yogi meditando lo que parece un asana, que es el sello de Pashupati. Esto se conoce como el sello de Pashupati. La civilización, yo digo las cosas y después las leo. La civilización del Valle de Indo también se ha atribuido a dar lugar indirectamente al budismo y al jainismo, movimientos de religión. Entonces, lo que marca, digamos, el periodo prevédico es todo lo que se puede evidenciar de los hallazgos arqueológicos antes de los Vedas, que es el periodo védico. Los Vedas son escrituras, el Rig Veda. Los Vedas son las escrituras hindúes más antiguas y son un grupo de himnos y rituales. La palabra sánscrita Veda significa conocimiento. Todo lo que está escrito en los Vedas es todo el conocimiento de la India. Entonces, hay mucho de ese material. Los Vedas contienen las enseñanzas yógicas más antiguas, el yoga védico, y se centran en trascender el mundo material visible y las limitaciones de la mente. Durante este tiempo, el pueblo védico confió en los rishis, los profetas, para enseñarles cómo vivir en armonía divina y en comprensión del mundo. Más tarde, los textos conocidos como los brahmanas fueron escritos como comentarios, explicando los signos de los Vedas. Como después vamos a ver que hay comentarios también sobre los Yoga Sutras. La palabra real yoga se mencionó por primera vez en el Rig Veda. El Rig Veda es una colección de himnos que describe la práctica y la disciplina de la meditación, que data aproximadamente 1500 años, del 1500 a.C., que no es lo mismo que hace 1500. ¿Sí? Entonces, lo que define, digamos, el periodo védico es no solamente que aparecen los Vedas, sino que la gente se regía también por ese tipo de conocimiento. O sea, entregaban su vida a ese movimiento. El periodo del preclásico, después de eso, de la ignorancia llévame a la verdad, de la oscuridad condúceme a la luz, de la muerte condúceme a la inmortalidad, es parte de los Upanishads. El periodo de yoga preclásico cubre un periodo extenso de 2000 años aproximadamente. La creación de los Upanishads marca el comienzo de este periodo. Contienen más de 200 escrituras que describen la idea del karma, el ciclo del nacimiento y muerte, y explican 3 temas, que son la realidad última, el Brahman, el yo trascendental, el Atman, y la relación entre ellos dos, cómo se relacionan la divinidad, digamos, última, la última realidad, con la esencia más pura de cada individuo, que es el Atman. Yo lo relaciono a Atman con alma, entonces, fácil de recordar. ¿Sí? Entonces, el yo es un amigo para él que se domina a sí mismo por el yo. Pero para el que no se domina a sí mismo, el yo es el enemigo más cruel. El Bhagavad Gita
que es de alrededor de 500 a.C., y es una parte de los Upanishads. Es una hermosa historia de la conversación entre el dios hombre Krishna y el soldado príncipe Arjuna. Es una conversación que tienen ellos dos al momento antes de largarse una batalla épica que sucede en ese momento. En realidad tiene mucho trasfondo esa conversación porque hablan de los que se ponen en conflicto en ese momento, son parientes, digamos, de Arjuna, ¿no? Entonces no sabe para qué lado ir, no sabe cómo actuar, no sabe qué decisión tomar. Y Krishna le va guiando. En el Bhagavad Gita, o simplemente el Gita, o la Gita, en realidad, después vamos a tener un módulo sobre la Gita, porque digo que no es el... No, pero aparte no es el Gita, sino es la Gita, la Bhagavad Gita. Deberíamos decirle la... Porque, ¿cómo era, Eli? No me acuerdo, la saco de la... La Bhagavad Gita es... porque es la canción... ¿No es así? Algo así. Y lo van a ver con... La van a ver con Julia. Con Julia. En otro módulo. Van a ver el significado del Bhagavad Gita y cómo traer a la vida cotidiana. ¿Sí? Tres aspectos deben ser traídos a nuestra existencia, de acuerdo al Bhagavad Gita, que también son las tres ramas más importantes del yoga. El Bhakti, que es la devoción, Bhakti Yoga; el Jnana Yoga, que es el conocimiento, el yoga del conocimiento; y el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, o de la causa y efecto. De eso habla la Gita. La Gita unifica las tradiciones yógicas del Bhakti, el Jnana y el Karma Yoga, y a través de un hilo común, que es sacrificar el ego a través del autoconocimiento, la humildad, la reverencia y la reverencia. Conduce a estados superiores de conciencia y autorrealización. Durante este tiempo, el yoga también se abrió paso por el budismo. En el budismo, el Buda vio que el sufrimiento es causado por el deseo, la codicia y el engaño. Esto es también el caso de la filosofía yógica. ¿Sí? Entonces, lo que define al yoga preclásico es los Upanishads y la Bhagavad Gita, ¿no? Como representando ese periodo, ¿no? Que habla de esas tres acciones o esos tres conceptos en cuanto al yoga. El poder tener devoción, el poder hacer algo, o sea, tener acción en la vida real, pero también conocer, o sea, estudiar lo que es, que se sabe, que se conoce a través de los textos, de cómo mantener la mente más limpia y bueno, el conocimiento lo que hace es alejarnos de eso, de la ignorancia y del desconocimiento, que en realidad es el sufrimiento, claro. Nos aleja del sufrimiento. El periodo de yoga clásico, el libro, el texto que lo define, es el Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Está bueno que hablemos de esto antes de hablar de lo después, por eso quería que veamos esto primero y después vamos a ver los 8 pasos. La calma de las ondas de la mente es el yoga, dice el Sutra 1.2 de los Yoga Sutras de Patanjali. El periodo del yoga clásico está definido por los Yoga Sutras compuestos por el sabio Patanjali. Patanjali se dice que era... algunos dicen que era una persona o una encarnación de un dios, de la serpiente Ananta, hijo de la serpiente Ananta, y por eso cuando decimos la oración de inicio, después también vamos a estudiar la oración de inicio, lo describe a Patanjali, cuando dice Abajo Purushakaram
Shankaracharasya Dharina. Habla de Patanjali, que tiene forma de humano, pero que tiene 1000 cabezas de serpiente blancas, que tiene en una mano el disco de la espada del discernimiento, y bueno, Pranamami Patanjali. A Patanjali me inclino o algo así. ¿Sí? Entonces, Patanjali, se le adjudican los Yoga Sutras de Patanjali, pero también se puede considerar que Patanjali era un movimiento filosófico, digamos. Después ya también vamos a tener otro módulo sobre el Yoga Sutra de Patanjali con Luis. ¿Esperamos? No. Sí, vamos a tener. No sabemos si presencial o virtual. No sabemos, claro. De México. Este año sí coincidimos que estuviera acá, pero está bueno, sabe muchísimo de Luis de Yoga Sutras y de filosofía del yoga en general. Y entonces, bueno, vamos a ver. No voy a spoilear la clase de Luis, por eso vamos a hablar solamente de qué Yoga Sutras de Patanjali. Tampoco esté tanto como para poder spoilear. Pero lo que tienen esas clases, como la de Julia, la de Luis, es que Julia Napier es la editora de los libros de Lera de Arana. Y no sé dónde está. En Estados Unidos. Pero bueno, habla muy bien español. Está casada con un argentino. Y es Ashtanghi. Y Luis es Iyengar. En fin, lo que les decía, Patanjali puede llegar a ser una deidad, una sola persona que compiló todo ese conocimiento, o un movimiento filosófico que se encargaba de eso, de recopilar todo lo que se sabía de ese momento y ponerlo por escrito. Y lo puso en forma de sutras. Sutras que son oraciones cortitas que transmiten una idea. Y puede uno desglosar ahí mucha conocimiento, digamos, salir de esa frase, como por ejemplo eso que dice, la calma de las ondas de la mente es el yoga. Entonces, bueno, pero ¿qué es la mente? Después dice, y qué son las ondas de la mente. Entonces, se pueden desglosar los sutras y de hecho hay libros que son comentarios sobre los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Sí? Como si vimos que había comentarios sobre los Vedas. ¿Sí? Bueno, el periodo de yoga clásico está por el sabio de Patanjali. En los sutras de Patanjali, el yoga se presenta en forma estandarizada y accesible. La palabra sutra proviene de la palabra un hilo, y por eso los 195 Yoga Sutras son conocidos como hilos de sabiduría. Patanjali creía que cada individuo puede lograr calmar las ondas de la mente, y por eso compuso los Yoga Sutras basados en un sistema de 8 pasos para la purificación mental y emocional y la autotrascendencia. El sistema de 8 pasos y su camino de 8 ramas también se conocen como Raja Yoga. ¿Sí? Los 8 pasos o el Ashtanga Yoga de Patanjali, Ashto quiere decir 8, no vimos el número. Está en el archivo ese, pero no importa. Eso ignórenlo. No te habían dejado. ¿Eh? No te habían dejado. No me habían dejado hablar de los números. Bueno, sí sepan que ahora que Vika no está, no, está en el otro archivo. Estaba en el otro archivo después. Ashto es 8 y Anga es parte o patas. Entonces, Ashtanga quiere decir las 8 partes o los 8 pasos. Pero los 8 pasos de Patanjali no es lo mismo que el Ashtanga Vinyasa Yoga, que es lo que practicamos hoy a la mañana. ¿Sí? Vamos a ver después también esa diferencia. El sistema de 8 pasos son, en un primero, yamas, que son los comportamientos autorreguladores. Los niyamas son los ritos personales. El tercer paso es asana, que son las posturas. El cuarto es pranayama, en regulación de la energía de la respiración.
Pratyahara, que es el retiro de los sentidos del mundo exterior dirigidos hacia el interno. Dharana, el enfoque o el punto, la concentración, es la concentración, dharana. Yo hago así, dharana, concentración. Dhyana, meditación. ¿Sí? Que son distintos estadios. Y samadhi es un estado de equilibrio tranquilo, de trascendencia del ser inferior y la unión con el ser superior. La iluminación también podría decirle que es el samadhi. ¿Está? Entonces lo que define al yoga clásico, que es el periodo a veces que más resalta, es porque ahí Patanjali dice, bueno, esto es todo lo que se sabe de yoga. Todo lo que se sabe hasta ahora, de acá, lo recopila en los Yoga Sutras de Patanjali y los ordena, y tiene 3 capítulos, cada capítulo habla de una parte en particular del yoga. El primer capítulo habla del final, de lo que uno consigue con el yoga, de los distintos tipos de samadhi, me parece. El segundo capítulo habla de los 8 pasos, y después hablan de los poderes que se consiguen con el yoga. Los poderes. Esa parte está bien. Bueno, ¿eh? Sí, bueno, telequinesia, todo eso. ¿Verdad? Bueno, el quinto periodo es el posclásico, después de los Yoga Sutras. Viene en realidad dado porque empieza a desarrollarse todavía más la parte física del yoga, ¿no? Más allá de lo que es conceptual, porque Patanjali no tira cuáles son las posturas. Dice que hay que sentarse y no dice nada. Habla de lo que es el yoga como concepto en dominar las fluctuaciones de la mente. Y sí dice que cómo tenés que comportarte en tu vida diaria, con vos mismo, con las otras personas, con las situaciones que suceden en tu vida. Pero no te dice qué es lo que tenés que hacer. No te dice que tenés que decir onda, no, nada. No te dice que tenés que hacer, sentarte así, que poner la mano acá, no te dice eso. Es una parte más conceptual, digamos, los Yoga Sutras de Patanjali. Yoga postclásico ya empieza a ser un poco más dirigido hacia lo físico. Cuando la respiración vaga en la mente es inestable. Pero cuando la respiración se calma, la mente también se vuelve quieta. No dice eso, pero... Y el yogi logrará una larga vida. Yo a veces leo las cosas como no están. Pero a veces sí funciona de todas formas. Funciona de todas formas, ¿no? Sí. Bueno, Eso lo leo. A mí también me pasa eso. bueno, interpreta. Debido al enfoque, Bueno, no le sigue o no le sigue. importa. Si creen que dice lo mismo, si no me paran. Debido al enfoque de los Yoga Sutras en la mente, los yogis del pasado no habían prestado tanta atención al cuerpo físico como a la meditación y la contemplación. Unos siglos después de Patanjali, el yoga dio un giro. La nueva generación de maestros de yoga comenzó a investigar los poderes ocultos del cuerpo humano y desarrolló un sistema en el que diferentes ejercicios, junto con la respiración profunda, la meditación, ayudarían a rejuvenecer el cuerpo físico, prolongar la vida y lograr la trascendencia, que era en realidad el objetivo del yoga. El cuerpo humano era considerado como el templo del alma inmortal, del Atman. El cuerpo es tu templo, manténlo puro y limpio para que resida el alma, de que se ahí. Entonces, el periodo postclásico del yoga trajo consigo grandes cambios en la escena del yoga. Fue durante este periodo que se desarrollaron el Tantra Yoga y el Hatha Yoga. El Hatha Yoga Pradipika es un manual sánscrito que se considera el texto sobreviviente más influyente sobre el Hatha Yoga. ¿Sí? Y esto fue escrito en el siglo XV. Entonces, como texto del periodo postclásico, podríamos nombrar al Hatha Yoga Pradipika, ¿no? Que también Julia les va a hablar de eso. ¿Qué le digo Julia? Se llama Julia. Sí. Claro. Es por esto. Yo lo canalizo. Julia y con Julia, claro.
Ella. Ay, hola, Julia. Claro. Hola, hola Julia, ¿cómo es Julia? Hola, Julia. Como se dice en Levalle. Claro. Bueno, entonces después ya nos vamos a una parte más contemporánea, que es el yoga moderno, es cuando el yoga ya viene a Occidente. En la foto ya vemos ahí una foto de Indra Devi. ¿Vieron qué jovencita? Con chicas que están así peinadas muy Hollywood de los 40. Estaba mirando lo mismo. Qué producción para ella. Exacto. Que ya no moderno, ya. Bueno, mira. Sí, para la foto. Sí, para la foto. No, dormían así, los tíos. Como nuestra foto. ¿Cómo no está? Indra Devi abrió uno de los primeros estudios de yoga en Hollywood en la década de 1950. Entonces, el yoga es un camino hacia la libertad mientras, mediante su práctica constante, podemos liberarnos del miedo, la angustia, la soledad. Indra Devi, profesora de yoga, que ayudó a llevar las prácticas del yoga y la tradición a Estados Unidos y a través de su estudio de yoga en Hollywood, California. ¿Sí? Sí. El yoga llegó a Occidente a fines del siglo XIX. Se dice que la historia del yoga de la era moderna comienza con el Parlamento de Religiones de 1893 en Chicago. Fue aquí donde Swami Vivekananda dejó una impresión duradera en el pueblo estadounidense. Vivekananda fue impulsado por su maestro Ramakrishna a viajar a América para compartir el mensaje del yoga. Sin conocer a nadie en Estados Unidos, comenzó a traer estudiantes ansiosos por aprender de él. Hubo otros maestros yógicos antes de Vivekananda que dejaron la India para ir a Europa, pero su influencia no había despegado tanto como la suya. Otro personaje es el maestro Paramahansa Yogananda. El gordito, sí. Tiene una mirada muy intensa. Paramahansa Yogananda. Yogananda llegó a los Estados Unidos después de Vivekananda a principios. Leí como a principio. A principios del siglo XX. ¿Sí? La influencia de Yogananda en Occidente fue más notable. ¿Sí? Se hizo más presente, se arraigó bastante. Fue más llevada. No, influenció más, sí. Más influyente. Más influyente, se instaló, su fundación sigue funcionando al día de hoy, sus libros se siguen vendiendo. Es un yoga más filosófico. ¿Sí? La iglesia yoga, 5 años después de su llegada, estableció el liderazgo de autorrealización en Los Ángeles. Ese es el nombre de su fundación. Liderazgo de autorrealización. En California, donde aún permanece. Sus enseñanzas se centraron principalmente en el Kriya Yoga. Los Kriyas son limpieza del cuerpo, ¿no? En 1946 publicó su famoso libro Autobiografía de un Yogi. El libro ha impactado a innumerables personas en todo el mundo, pero quizás más notablemente al fallecido CEO de Apple, Steve Jobs. Tanto es así que cuando Jobs planificó cada detalle de su propio funeral, se aseguró que cada asistente recibiera una copia de su libro como último mensaje y regalo. En los teleyogis modernos más importantes aparecen Krishnamacharya. Ya lo hemos visto en Krishnamacharya en la introducción. Es una foto del viejito. También conocido como el padre del yoga moderno, es ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes en el período del yoga moderno del siglo XX. También se lo atribuye a ayudar a desarrollar la práctica de Vinyasa Yoga, combinando la respiración y el movimiento. Llamó a este estilo de yoga Vini Yoga, Vinyasa Karma Yoga. El principal principio, de enseñanza. Porque es el principal principio.
Tiene lógica, son dos palabras distintas. Sí, son dos palabras Parecidas. distintas, sí. Sí. Bueno, el principal principio de la enseñanza de Krishnamacharya fue enseñar lo que es apropiado para cada individuo, ¿sí? Que cada uno necesita. Enseñó a muchos estudiantes, pero que luego se convirtieron en maestros influyentes, como Indra Devi, Patavi Joyce y BKS Iyengar. Bueno, y su hijo Desikachar. La historia del Ashtanga Yoga. Vamos a ver un poquito más específicamente sobre la línea del Ashtanga. Ashtanga. Si dijiste Julia, porque no Sí, Ashtanga. Es que, claro, Ashtanga, la N de Ashtanga es como palatal. La N larga. Es como Ashtanga. Sí. Para empezar a trazar los pasos del Ashtanga, nos tenemos que remontar a Sri Vamana, un antiguo sabio, autor del Yoga Korunta. Korunta significa grupo. Obra escrita en hojas de palmera que no se conserva ningún ejemplar. Al parecer se perdió debido a la voracidad de las termitas. Describía un tipo de Hatha Yoga dinámico que contiene la mayoría de las series de Ashtanga Yoga de Krishnamacharya, que Krishnamacharya enseñaría posteriormente a Patavi Joyce, ¿sí? Entre 1927 y 1953. ¿Sí? Entonces, las series de la Ashtanga Vinyasa, como las conocemos hoy en día, salieron de esas hojas de palma, digamos, que contenían esa... ¿Vieron alguna vez la imagen de la serie completa? Que tiene las posturas así. Bueno, eso estaba escrito en el Yoga Korunta, desde donde salieron las series de la Ashtanga Vinyasa. ¿Sí? Una de las frases más conocidas de este texto es la de cuida, yogi, de no hacer asanas y vinyasa. Según Vamana, claro, pero siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, que las posturas también tienen una manera de armar y que ese armado y desarmado también tiene que estar coordinado con la respiración, el movimiento. Entonces, además, Vinyasa lo que hace es es como una restauradora del cuerpo físico también, y prepara, por ejemplo en la serie, mantiene el calor en el cuerpo, mantiene activo el cuerpo para que no pierda el calor, siga listo para seguir con la siguiente postura. A veces, ¿vieron? Cuando salen de la postura, entran en la vinyasa y dicen, ay, bueno, necesitaba la vinyasa como para estirar todo esto, liberarme, y ya estoy listo para la siguiente postura. Entonces, por eso es que no hacer asana sin vinyasa. Siempre tenemos que, aparte me mantiene en alerta en alerta, percibiendo todo el tiempo, no solamente cuando estoy dentro de la postura. Tengo que estar presente todo el tiempo, cuando estoy armando, desarmando, y cuando vinyasa también me ayuda a mantener el cuerpo despierto, activo y restaurado. Bueno, según Vamana, vinyasa es sincronizar la respiración y el asana en un ritmo continuo. Lo que crea tapas, que es el calor que inicia el proceso de purificación de los órganos y el sistema nervioso, y que crea una cualidad meditativa sin la cual la práctica de asana podría ser peligrosa o incluso ineficaz. ¿Ven? Entonces, esto del vinyasa, que es coordinar, enlazar, hilar el movimiento con la respiración, nos genera ese calor interno que es tapas, que se genera para, como si ustedes se estuvieran cocinando por dentro. Ese calor lo que hace es transformarnos, purificarnos, y eso es lo que va cambiando en nosotros cuando vamos practicando, sobre todo con vinyasas. Por eso necesitamos, sobre todo en la primera serie, generarnos mucho calor. Por eso yo prendo la sí. Una cosa es que yo tengo frío. Cuando ustedes están practicando, ustedes están transpirando, qué sé yo, pero yo estoy quieto y me da frío. Pero sí me gusta que transpiren. Incluso en el verano
Algunos me dicen, bueno, profe, ya puede abrir la puerta. Sí. Pero porque a mí me gusta que practiquen con calor. 8 tapas. En general, lo que es la gente elegida como sentir mucho calor y estar todo chivado, nunca. Es re normal, les da vergüenza, les da apuro, que el profe vaya, les toque, no meta la mano en la axila que está toda mojada. Es parte de mi trabajo, no me molesta. Tengo que agarrar los pies, todo mojado, transpirado. Bueno, para las manos. El dedo en la boca después de tocarle el pie. Pero bueno, es parte de mi trabajo y no me molesta. De hecho, y yo espero que usted transpire. Me encanta cuando caen las gotas en el suelo y... Sí, me encanta. Bueno. Claro, no, Erika también transpira un montón. Sí, la Flor también transpira un montón. Debe querer decir eso. Sí. Eso, soy muy buena alumna. Transpirar en la clase. Claro. Eso es como que le saca el mito de la gente que te dice, ah, pero yo, bueno, ahí se puede mirar. Tirado no hace nada. Claro, o vienen a la clase de Ashtanga con media, con pantalón largo, con bolera, con remera térmica. Lo bueno que tiene la Ashtanga, bueno, en invierno puedes venir más abrigado, pero tener capas para poder sacarlo de la ropa. Yo, mira, hoy ni practicaba. Ustedes estaban practicando, pero a mí me da tanto calor, yo me tuve que sacar el pantalón. Sí. Y bueno, la calza abajo, porque venía preparado para... Porque, y yo estaba dando la clase, ni siquiera estaba practicando. Cuando teníamos que practicar también, con una calza abajo, un short, o tener algo más bajito, más cortito. Me saco todo. Yo me saco todo. Termino mi clase y tenía una montaña de ropa al lado mío. Sí. Y me encanta. Le dije que me gusta el calor. A veces para mantener el calor me pongo un gorro. Ahora en invierno. Yo practico con el gorrito de lana puesto para que no se me vaya el calor por la cabeza o por los oídos. No se escapa el calor. Perdemos mucho calor por la cabeza y los oídos. Así que yo practico con un gorrito. O con una vincha. Porque a veces si estoy transpirando, cae toda la transpiración en la vincha. No me corre por la nariz. ¿Y por qué no querés que se escape? ¿Eh? ¿Por qué no querés que se escape el calor? Porque cuando hace frío me cuesta más generar calor. Entonces me pongo el gorro para generar más calor. Sí, sí. Puedo estar en cuero, pero con gorrito. Sí. Vayan a mi Instagram y denle al gorrito. Claro. Bueno, entonces tapas tiene que ver con ese calor interno que nos da el viñasa y que lo que hacen nosotros es transformarnos, purificarnos. ¿Sí? Esa es la fusión del calor. La siguiente persona en este linaje es Rama Mohan Brahmachari, que vivió en las montañas con su mujer y sus 3 hijos. Y del que se sabe bastante poco. No vamos a hablar más de él. Pero sí, Rama Mohan Brahmachari fue el gurú de Krishnamacharya, de la Veda Católica, quien permaneció 7 años estudiando con él, transmitiéndole sus conocimientos acerca de asana y pranayama. Como pago por sus enseñanzas, el maestro le aconsejó que viajara a Mysore, fundara una familia y enseñara yoga. Antes de regresar a Mysore, Krishnamacharya completó sus estudios de filosofía y religión en varias universidades de la India. Además estudió medicina ayurvédica y astrología. En 1926, el Maharaja de Mysore, Krishnaraja Vadiyar IV, qué vista que tengo para esta gente, se encontraba en Varanasi y oyó hablar de las enseñanzas de Krishnamacharya y de su habilidad como yogi terapéutico.
el Maharaja quedó tan impresionado por las capacidades del maestro que le invitó a establecerse en su palacio para enseñarle a él y a su familia. Pronto se convirtió en su consejero de confianza y ocupó su lugar de preeminencia entre las personas más cercanas a ese señor importantísimo. El príncipe. El príncipe, claro. A lo largo de los años 20, Krishnamacharya hizo numerosas demostraciones para estimular el interés en el yoga. Esas fotos son propaganda para Krishnamacharya. Creo que nosotros, chicos. A mí se me sale, pero no la quiero. O sea, que era Sí, tal cual. Bueno, el Maharaja tenía un gran interés en divulgar y promocionar estas enseñanzas y subvencionaba los viajes de Krishnamacharya para que diera conferencias y también para que hiciera demostraciones en todo el país. se llevaba sus. Era su, claro, era su sponsor. Claro. ¿Sí? Incluso también en el otro archivo que vimos en abril, me parece, había hay mujeres, sí. En el otro eran adolescentes, niños, todos varones. Y la diferencia de ropa. Esto es como un poco más adelante en el tiempo, parece. ¿Bien? Demostración de alumnos de Krishnamacharya. Sí. Bueno. Krishnamacharya es conocido como el maestro que dio origen a la mayor parte del yoga que se enseña actualmente en Occidente. Entre sus alumnos encontramos a grandes maestros, ya lo habíamos visto, K.S. Iyengar, Patabi Joyce, su hijo de Sikachar, y la primera mujer occidental en recibir sus enseñanzas, Indra Devi. Gracias a la labor de estos maestros, este sistema de la comprensión del sí mismo, que prácticamente había perdido vigencia, en tiempos de Krishnamacharya continúa reportando beneficios a practicantes de todo el mundo. Krishnamacharya. Bueno. Patabi Joyce es otra persona, el personaje que tiene las 3 líneas, es un shivaísta. Patabi Joyce nació en el 1915 en una familia de brahmanes, es una casta sacerdotal de la India, en una ciudad del sur de la India. Su padre era sacerdote, astrólogo y terrateniente y empezó a enseñar sánscrito, astrología y mantras a Joyce a la edad de 5 años. Tras asistir a una demostración de asanas y conferencias que Krishnamacharya realizó en Hassan en marzo del 27, pasó a ser su alumno y permaneció con él hasta 1953, año en el que Krishnamacharya trasladó a Madras. Joyce fue alumno destacado de Krishnamacharya y el Maharaja de Mysore le nombró director del departamento de yoga de la Universidad Sánscrita en 1937. En 1948 sus alumnos le ayudaron a comprar una casa para él y para su mujer y sus 3 hijos, Lakshmipuram, y fundó el Ashtanga Yoga Research Institute, bueno, en realidad es así. Ashtanga Yoga Niyalam. Bueno. Vieron que nosotros cuando practicamos la serie, por ejemplo, yo les dije hoy vamos a practicar estilo Mysore. ¿Vale? Se llama estilo Mysore porque es como se enseñaba en el palacio del Maharaja en Mysore. ¿Sí? Por eso se dice estilo Mysore. Y así se enseñaba y así se enseña hasta ahora. Si bien Patabi Joyce estuvo compartiendo, digamos, de director de departamento de yoga de esa universidad, Mysore, después se traslada y pone su estudio, digamos, en su casa, que sigue estando ahora su hija, me parece. Su hija que es la madre de Sharati. Su hija es la que está a cargo ahora de ese espacio, que era la casa. Entonces en todos masculinos, todos hombres, el primer maestro y la primera Sí. Devi. la primera hermana. Indra Devi, sí.
y ella era alemana, bueno, no sé si hablamos de ella después, pero no. Haciendo Pero, cosas. Haciendo cosas. pero bueno, sí, nos vamos por después ya de, de Patavi Joyce, sus hijas ya también son Ashtanga y son maestras, así que sí, ya se diversifica más. Patavi Joyce denominó el estilo de yoga transmitido por Krishnamacharya Ashtanga Yoga, lo cual puede llevar a confundirlo con el yoga de 8 pasos, Ashtanga descrito por el sabio Patanjali en el segundo capítulo de Yoga Sutras. Joyce nunca vio el yoga Korunta. Yoga Korunta era el de las hojas de palma. Y de Krishnamacharya aprendió algunos versos solo, los correspondientes a asanas y a técnicas de vinyasa. Una de sus contribuciones fue la de organizar los grupos de asanas, que al parecer estaban presentados en forma aleatoria, ordenadamente en lo que denominó yoga terapia, o yoga chikitsa, purificación y fortalecimiento, adisodhana, bueno, y Sthira también que son las series avanzadas. Es el autor de Yoga Mala, el único libro que escribió y que consiste en un manual de unas 130 páginas, publicado originalmente en Kannada, lengua local de Mysore, India, en 1962. ¿Acá el Yoga Mala? Sí. Este es el libro que escribió Patavi Joyce. Tiene una foto de escritura original. ¿Cómo lo escribí? Es el único libro que escribió Patavi Joyce. Entonces todo el mundo se agarra de ese libro. Para que dice, Patavi dijo tal. Sí. Bueno, ¿dónde estaba? La primera edición en inglés se publicó en 1999. Patavi Joyce habla con mucha sutileza y simplicidad sobre los yamas, niyamas, pranayama y demás, para terminar profundizando en asanas, describiendo una por una todas las posturas correspondientes a la primera serie de la Ashtanga Yoga. ¿Qué diferencia entre el 62 y la primera traducción? En el 99. En realidad porque sí, se había dejado de lado. Esta pequeña obra, Muchos años para la información. en realidad, en el 99 dijo que se publicó en inglés. Sí. Bueno, en esa época, cuando Patavi, ya en Los Ángeles, tiene su estudio allá, entonces ahí tiene sus practicantes que son Eddie Stern, Richard Freeman. Bueno, entonces ellos, cuando viajan con él a India, tratan de ellos sistematizar, porque el Patavi Joyce era como que a veces decía una cosa, a veces decía otra. Entonces ellos le tomaron nota y decían, bueno, pero este movimiento, ¿qué hago? ¿Inhalo acá o exhalo? Ponele, ¿no? Entonces ellos trataban de sistematizar la cosa y poder plasmarla. Porque él a veces contaba hasta 15, a veces contaba hasta 16, la misma posición, la misma la cantidad de movimientos. A veces, por eso hay algunos movimientos que no se cuentan, otras como hay respiraciones que no se mueven. Bueno. Yo creo que en Occidente también somos muy estructurados, necesitamos Claro. en nuestro aprendizaje en general una estructura mental, una organización. Claro. Sí. Bueno, y ellos rescataron este manuscrito que estuvo también a punto de correr, la misma suerte que el Yoga Korunta, de desaparecer comido por las termitas, porque lo tenía guardado y no lo pensaba publicar. Y si tampoco lo usaba mucho, si él iba haciendo lo suyo. Claro, así lo suyo. Era más o menos como ya. Se considera. Y se ha conservado solo porque sus alumnos recuperaron el texto original del ático que había encima del Shala. Shala es su estudio. Nosotros tenemos que recuperar tus textos, entonces. Sí. No estoy teniendo textos manuscritos en sánscrito. Claro. Justo ahora no estoy con el Tanto. Después sí, bueno, cuando ya sea un poco más viejo. Pero por eso pasó tanto tiempo, desde que él lo escribió a que se publicó en inglés. Esa es la contraportada de Yoga Mala, en su manuscrito. ¿Cómo volver con esto? Ah, gracias. Bueno.
Usted iba con la flechita, la arriba, que Ah, no, con bajaba. 2 dedos. No, con esto. Ah, si no, con 2 dedos en el paso. Bueno, Ashtanga Yoga llegó a Occidente a través de uno de los alumnos, Van Lisbeth, el cual fue a estudiar con Joyce en 1964 y terminó escribiendo un libro documentando su experiencia. Los primeros norteamericanos, Nancy Gilcoff, David Williams y Norman Allen, yes, viajaron a Mysore en 1973. Quedaron tan impresionados que David y Nancy le invitaron a él y a su hijo Manshu a viajar a Encinitas en 1975, iniciando así la difusión del sistema Ashtanga Yoga en Occidente. Y ahí están todos. En la India. David Williams, Nancy y los primeros alumnos occidentales de Patavi en 1975. En mayo del 2002, Patavi abrió una nueva shala en Urkulam. Enseñó durante 72 años y falleció el 18 de mayo del 2009. Sharat Joyce, Joyce y Julia. Sharat Joyce nació el 29 de septiembre del 71 en Mysore, es el nieto de Patavi e hijo de Sarasvati Rangaswamy. Fue un niño enfermizo debido a que contrajo una infección con fiebre glandular y a la fractura de la pierna a la edad de 7 años mientras construían la nueva escuela de Patavi, que le produjo varias fiebres reumáticas. A los 14 años se centró en sus estudios y obtuvo una diplomatura en electrónica. Patavi empezó a enseñarle asanas a la edad de 7 años como parte de un juego y a la edad de 19 años su madre le indicó que debería empezar a asistir a su abuelo en la escuela debido al creciente número de alumnos que iban llegando a practicar. Desde ese momento se dedicó a tiempo completo a asistir a Patavi Joyce. En 1990 empezó a viajar internacionalmente con su abuelo, ayudarle también en la difusión del sistema. En 2007 la preparación de Patavi hizo que Sharat se convirtiese en el director de su espacio y el siguiente sucesor en el linaje para la transmisión de la Ashtanga Yoga Param Guru. Actualmente Sharat Joyce ha construido una nueva escuela denominada Sharat Joyce Yoga Center, donde enseña y transmite el sistema. Es como un gran tinglado. ¿Lo han visto en las redes? Una cosa gigante en la sala de Sharat. Y lo abrió y cerró por pandemia mucho tiempo. Apenas lo había abierto. Como mudras. Abrimos mudras y tuvo que cerrar un ratito. Pero Patavi. Sí. Sí. O sea, como a los 7 años estar con la... A los 7 años. Para estar con Sí. transmitiendo conocimiento. Bueno, a Patavi también le enseñaban mantras a los 5 años. Entonces es algo que ya está cultural. Digo, claro. Eso Es distinto para nosotros. En el sistema también educativo. Estamos obligados a cumplir con ese sistema también. Entonces, Sharat es el que está encargado ahora del legado de Patavi, toda esta gente, Krishnamacharya y la otra gente de arriba de la montaña. ¿Sí? De arriba de la montaña. Sí, esto es entonces lo que tenemos que saber de la historia del yoga. En realidad, los periodos, 6 periodos, grandes periodos del yoga, y cada periodo, digamos, tiene un documento, un libro que le identifica, que señala todo lo que fue antes de los Vedas, después del periodo védico, después del yoga preclásico, clásico, posclásico y moderno. Y en la historia de la Ashtanga tenemos a este personaje del que no se sabe mucho porque vivía en la montaña, que fue el maestro de Krishnamacharya.
que le dijo que para pagar a sus enseñanzas tenía que bajar a la ciudad y enseñar el yoga a todo el mundo. Lo ve el príncipe de Mysore y le ofrece su palacio para enseñar el yoga ahí. Le solventa los viajes y la difusión para que todo el mundo se entere de lo que hace este hombre. Y Pattabhi Jois fue su alumno mucho tiempo. Ahí, me pareció en Mysore. Después queda a cargo Pattabhi Jois, se establece por su cuenta, en su casa, en su sala, con su sala ahí arriba o abajo, no me acuerdo. Donde vive él y donde está la sala. Y lo que vemos hoy es que la hija de Pattabhi es la que está encargada de ese lugar, su casa, y Sharat tiene este otro espacio, que es una cosa gigante, monstruosa, para contener a esta cantidad de gente. Uno puede aspirar también a concurrir a tener la certificación de Sharat, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, concursa para ingresar, para ir un mes a su escuela, a hacer esa formación, esa certificación. ¿Y dónde está Juanjo? ¿Dónde está? En India. Pero no sé qué ciudad, pero... Bien. Bueno, digamos como así, como un súper resumen de eso que dije recién, de los 6 periodos y la historia de la Ashtanga, que es más o menos lo que quiero que sepan de la historia del yoga. Después vamos a ir a profundizar en cuanto a estos textos, Bhagavad Gita, Upanishads y Yoga Sutras. ¿Estamos bien? ¿Está bien la hora? Una hora más queda. Ya. ¿Quieren levantarse un ratito? Tiramos las piernas, después seguimos con el... A las 1:30. ¿A las 1:30? Dale. Yo voy a subir un toque para chicas arriba. ¿Quién? Ah, mira. Ah, sí. Hay una masterclass re buena. Invertidas. ¿Qué? Sí, poner pausa. ¿Cómo pausa? La grabación. Había Dale. Bueno, abrimos un ratito la ventana. Abre la puerta y vamos a ventilar. Pongo la radio. Bueno, no hablé del yoga argentino. Está lindo la vez. Ella hace. La lámpara de arriba también es ella está en la sala de arriba. Venga. Hace también. Mira, me quedé tan cerca. Sí. Bueno, decía que sí. Desde arriba. Ya la... Sí. Me duele mucho para atrás. Estoy anotando los pastelitos acá. Hubo también de pastelitos. Sí. Y ahí por si quieren entrar. Es un plan que me las olvidé. No, yo los compré por llevarlos a... No, no te puedo olvidar de nada. Yo los compré para echarlos a casa. No te recomiendo ir con mi familia. Llego. No te lo recomiendo. Llego a dormir y a botar. ¿Te vas hoy o te vas mañana? Me voy a ir.
Liando con Si yo me descubrí con mi hermana, y Pero la vez- ay, no, me muero. Porque te leen al trabajo, No, ¿qué pasa? buen día te dicen así. No, pero por ejemplo, para mañana. Viste que los receptores son otra cosa. Son otra persona. Eso como que medio que son como pinches, Media. así, media. Y te va tirando tipo, ay, porque me van a tirar a la mierda, porque no la viste. Claro. Si te vas a buscar, te van a hacer segunda vez que mierda. Aunque va a venir, sí. Uno que está en tercio, cuarto de la serie. Si uno quisiera practicar invertida, ¿se puede o tengo que esperar que llegue ese momento? Porque a mí me gusta y no quiero perder el training. Entonces, no. O No, debería. no pasa nada. Ya de 3 semanas que viene. Porque quiero decir, yo pensé que, bueno, nada, yo tengo que esperar hasta llegar a esa parte de la serie. Yo enseño la serie. No, yo no enseño toda. Yo enseño saludos, todas las primeras fotos de pie. Cuando también las fotos de pie, enseño los arcos y el cierre. También está por ahí. Después que termino de enseñarles todo el cierre, vuelvo, porque una vez que terminan las posturas de pie, empiezan todas las sentadas. Sí. Después los arcos y el cierre. Sí, sé que nos falta. Es que me gusta mucho hacerlas y no las estoy haciendo. Quedan las últimas 3 de pie, Sí. ahora por aprender, y después empezamos con los arcos y el cierre. Sí, es muy fácil, sí. 2 o 3 clases, Sí. 4 clases más, ya está el cierre casi completo. Muy bonito lo tenías que cierre. Estaba ahí en el cierre, no estamos como organizándonos. Sí, a veces la Pau también me dice, ay, ya encierro, mi cabeza. ¿Qué te falta? Hacer lo que te falta. Desorganizado. Claro, como que falta ordenar. Sí. A veces yo no me doy cuenta, yo también, yo no me acuerdo de lo que les enseñé a cada uno. Obvio, un montón. Al principio sí anotaba, y digo, bueno, Mucho. después cuando llegaba a mi clase, decía, hoy no enseñé otra cosa. Después ya no me acordaba de anotar, Después ya está todo en orden. y ahora digo, bueno, si no sabe lo que le enseñé anteriormente, ¿por qué no lo aprendí? Claro, pero aparte, ¿Qué tengo que aprender? pero aparte repetirlo tampoco está de más. Así. Como, bueno, alguien tiene- ¿Sí? ¿Cómo que hiciste? Claro, Sí, sí. a veces, claro, me dice, Esperando más. me llegan del ojito allá y me dice, claro, sí, sabe. Claro, como que uno siente que vos no le estás siguiendo Es difícil la serie. la serie. Ahora posible. La serie. No podemos seguir nosotros. Así. Sí, sí, a ver, o sea, me gusta porque me sale, no es que, ay, quiero, no, me gusta, estoy tranquila y pero me gusta hablar como el Y eso que les dije esta mañana, que lo que diferencia, o sea, lo que es necesario para, bueno, Patavi decía que la Ashtanga Vinyasa es 99% práctica y 1% teoría. O sea que tiene que ver con
Tienen claro esta mañana. Alejandro Chiarella dice que es 100% práctica y 100% teoría. A ver, me toman las 40. Ahora vamos a ver Te doy el 200%. cuánto de práctica, qué tipo de práctica se considera práctica. Pero bueno. En realidad lo que yo veo en mis alumnos, que es lo que dije esta mañana, los que vean modificaciones, son los que vienen a la clase. Y no hace falta que hagan toda la serie, o que hagan toda la serie bien, incluso. Pero los que son constantes en venir, son los que van logrando modificaciones en sí mismos. Y no se dan cuenta. Esto es lo más loco. Claro. Entonces te dicen, tuk, tuk, tuk. Ya llegó. Atamos la marichera una vez. Digo, ahí va. Claro. Y calma. Sí, podemos hacer una semana. Hacer un repaso durante la semana de lo que estaban viendo, cómo fue la última postura que vieron, lo que tenían, para no dejarlo hasta la semana que viene. Y si no, por venir la práctica, practicar. Sí, porque se va a hacer la bandera, Bueno, esta no me sabrá cuánto lleva resultados al año. Yo digo, ¿cómo estás? Mucho mejor, dice, también dice que resultados. La gente pero está viendo los resultados, claramente. Soltó la expectativa, en realidad. Y eso fue lo que la liberó. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué dije? Vamos a reanudar. Espero que funcione esto. Bien. Estamos de vuelta. Como siempre, bienvenidos. Volvimos de la pauta. Bienvenidos a Ashtanga. ¿Qué hice? Se ha tenido la función compartida. Bueno, no pasa nada. Hay que volver a compartir. Acepta. Compartir pantalla. ¿Qué debe ser esta? Muy bien. Bueno. Esta parte del módulo vamos a ampliar un poquito más en cuanto a Ashtanga Vinyasa, pero también vamos a hablar de lo que son los 8 pasos de los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Sí? Sí. Tiene que desaparecer esto. Bueno. ¿Los dos? ¿No cenas? Sí. Pues me descansó bastante la vista. Eso. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es Ashtanga ABY, digamos? Ashtanga Vinyasa Yoga. ¿Qué es? Ashtanga, Ashto, quiere decir 8, es lo que les decía recién, y Anga, que son partes, patas, ramas, pasos. Vinyasa es ir a través. ¿Escribí algo la flor? ¿Ahí? No. Listo. Entonces, Vinyasa quiere decir ir a través, son una serie de movimientos coordinados con la respiración que se realizan entre las posturas. Y yoga proviene de la raíz sánscrita yu, que significa unión, que habíamos visto en conceptualizar el yoga, que era yoga, ¿se acuerdan? En la primera introducción. Primer encuentro de todos, ahí vimos, ¿no?
es el estado de unión con uno y con todo. Entonces, ¿seguir adelante? Me quiero adelantar porque primero empiezo a hablar y la información que viene después. Entonces, Ashtanga Vinyasa Yoga es el estilo de yoga que se compone de 6 series de posturas enlazadas por el dinamismo del vinyasa. Y Ashtanga Yoga solo, no Ashtanga Vinyasa, sino Ashtanga Yoga solo, es el camino descrito por los Yoga Sutras de Patanjali, el sistema de desarrollo personal para lograr el estado del yoga. El Ashtanga Yoga de Patanjali no habla de la serie de posturas ni de ningún movimiento, para que hablábamos de conceptos y de comportamiento que tenemos que tener para encontrarnos con el estado de yoga, un estado del ser, más conceptual, digamos, lo que es Ashtanga de Patanjali. Pero tiene que seguir una serie de 8 pasos. Y Ashtanga Vinyasa Yoga son las series enlazadas por el dinamismo del Vinyasa que fueron planteadas por Patanjali Joyce. De la mano de Krishnamacharya, usando la información que traía del Yoga Korunta. Sí, entretenido. Claro. Todo tiene relación con todo. Ya que traigo una pizarra, vamos a hacer eso. Bien. Vale. Para la próxima clase me hacen. Sí. Bueno, los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, un antiguo sabio de la India, escribió un texto más antiguo y importante sobre el yoga, titulado Los Yoga Sutras, hace aproximadamente 2000 y pico de años. Aproximadamente 2300. Los Yoga Sutras son aforismos cortos, afirmativos, tienen pocas palabras, bien precisas, de manera que a lo largo de los tiempos y aún hoy se han hecho y se hacen muchas interpretaciones sobre ellos, que son los comentarios sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Uno de los comentarios es del sabio Vyasa. Vyasa también, no se sabe si es un personaje o un movimiento también filosófico. ¿No? Es lo que dijo Luis el otro día. Me copié de él. Los Yoga Sutras recomiendan la práctica constante durante un periodo prolongado, con alto respeto y sin expectativa de resultados, condiciones absolutamente indispensables para la evolución interior verdadera. Era lo mismo de lo que le venía hablando de mi alumna, que quería saber de sus resultados. Llegó a la primera clase y dije, ¿y más o menos cuándo voy a ver resultados? Y al año le digo, ¿cómo te sentís? Sí, ahora que... Bueno, listo. Entonces, práctica constante, un periodo prolongado, con respeto y sin expectativa de resultados. Así tenemos que practicar. Qué difícil es igual sin expectativa de resultados. Claro. Tal vez no sea a largo plazo como cuando ve el cambio, pero yo quiero hacer las invertidas. Yo quiero hacer sí, claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, expectativa de resultados. Y deviene. La misma serie también se va a plantear. A mí me encuentra que me enseña mucho la serie. Y en realidad el maestro lo que hace es guiarte. Pero en realidad vos misma vas a aprender de vos misma, de lo que te van diciendo las posturas, los movimientos, cómo reaccionás vos ante la frustración, ante que no te sale, ante que te caíste, que te lesionaste, que te olvidaste. ¿Cómo reacciona uno ante? ¿Cómo te va tomando el comportamiento también? ¿Sí? Bueno, ya estamos acá en los 8 pasos. Los 8 pasos son: el primero Yama, 2 Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, el 5. Wow. Dharana, Dhyana y Samadhi. Se que me mandó así que se note que se mueve. Yo no tengo nada. Después va a ser el paso PDF. Así.
Sí, no le pasa el video. Bueno, vamos a ver entonces el primero de los 8 pasos. Música tendría que poner. Ya la próxima va con música. Y con voz en off. Así no tengo que hablar yo. Explosión. Y yo voy a hacer. Bueno, ya está tomando mate. Emoji, así que. Que aparezca vos ahí hablando. Sí. Listo, ya está. Así dejo legado, ya está. Bueno, entonces llamas es nuestro comportamiento que tiene que ver con la actitud que tenemos hacia nosotros, pero también hacia los demás y con el mundo. Es la manera de lograr el silencio interior a causa de una menor emisión de pensamientos condicionados. En Llama, los Yoga Sutras recomiendan 5 comportamientos. O sea que los llamas son 5 dentro del primer paso. Primero de los llamas es ahimsa. Ahimsa quiere decir no violencia, y es necesario comportarnos con respeto y con acción compasiva hacia los demás, el mundo y uno mismo. Hacer daño, en definitiva, es dañarse a uno mismo. Todo lo que ven afuera, en realidad, es una proyección de lo que están teniendo en su interior. Entonces, el exterior les está mostrando otra versión de ustedes mismas, les muestra lo que en realidad su inconsciente anhela hacer, por ejemplo. Si encuentran un comportamiento, es muy probable que también lo tengan para con ustedes mismas. Entonces, en Ahimsa tratamos de que todas nuestras acciones sean respetuosas, sin violencia y con acción compasiva hacia todo. Servir, hacia lo demás, hacia todos los seres, no solamente los humanos, animales, plantas y situaciones. Ahimsa, no violencia, en definitiva. Suponte, podemos hablar de ahimsa dentro de la práctica. También puedo no ser violento con mi cuerpo, por ejemplo, al momento de practicar, y darle voz, digamos, a mi cuerpo. Entonces, ser respetuoso, compasivo, paciente con mi cuerpo. Y no querer llevarlo a extremos de los que se podría arrepentir. ¿Sí? Y, por ejemplo, no ser practicar ahimsa también cuando sean instructoras. De ir No le pueden quedar. con esa no violencia. Aunque hay excepciones. Bueno, pero lo detuve antes de que me aparezca el nombre. Lo detuve. Muy neutro. Satya es el segundo de los llamas. Y Satya significa veracidad, o verdad, o actuar con la verdad. Será la base para comenzar a conocernos a nosotros mismos y abrirnos. Abstenerse de mentir, también podrías decir que Satya es no mentir. O no mentirse. Y actuar con autenticidad, reconocerse y ser genuino. También hablábamos de Satya, hoy no hablábamos. Estábamos tratando de practicar Satya hoy en Samastiti al comienzo. Yo les decía que se observaran, se encuentren con esa verdad. Que se reconocieran. Que pudieran ver la verdad en ese momento de ustedes mismos. La verdadera respiración que estaban teniendo. Qué músculos de verdad se estaban moviendo cuando respiraban. Porque a veces damos cosas por hecho sin observarlas. Pero nosotros tenemos que no mentirnos, por ejemplo, en nuestra práctica. Ah, sí, me quedé 5 respiraciones. Claro. Sí, ya seguí. ¿Cuántas veces hiciste los arquitos? ¿Sí?
Entonces, no sé. Alguien No creo. Lo voy a llevar. Por eso, ser auténtico en la práctica es decir, sí, me olvidé tal cosa, la verdad que no me acordaba, no recuerdo cómo era. No me pude quedar, no resistí 15 respiraciones. La hago, Hugo, yo me pasé como 6 complejas. Sí, está bien. Es que todo esto es sinceridad. Sinceridad porque tienes que ser sinceras con ustedes mismos. Conmigo. Aparte no dice hacerlo correcto. Sí, claro. No llegué, no me dio, bueno. Soy genuino. Entonces tiene que ver con eso. Muy bien. Entonces, la verdad también es importante para practicar yoga. Para con uno mismo. La verdad para uno mismo. Ser verdadero. Asteya significa no robar. Reconocer que ya tenemos todo a través de la unión con la conciencia universal. Bueno, me estoy yendo. No, es como que me fui. No deberíamos apropiarnos de la energía, el tiempo, la atención y las ideas de los demás, o las ideas de los demás. ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que usa el tiempo, por ejemplo, de los demás. Por ejemplo, cuando acordamos la atención. Cuando yo ponele, me digo, sí, nos encontramos a las 5 para hablar de todo. Que alguien llegue más tarde, o incluso más temprano, a lo acordado, exageradamente, estás tomando el tiempo de la otra persona. ¿Lo estás desperdiciando o estás usando más del tiempo de lo acordado? Yo uso eso en mis sesiones de Reiki, por ejemplo. Cuando me piden la sesión, yo le digo, bueno, la sesión dura 1 hora y vamos con... Entonces, si le digo, te doy el turno a las 4, el turno empieza a las 4 y termina a las 5. O sea, es esperable, ¿no? En 1 hora, Sí. 5 minutos. Entonces, yo no puedo esperar a que la persona le dé lo mismo quedarse 15 minutos más en mi sesión. ¿Por qué yo voy a apropiarme de ese tiempo de la persona, por ejemplo? Yo encontraba a veces colegas reikistas que llegaba el paciente, tomaban media hora de mate y después hacían la sesión, otra media hora, otro 45 minutos, después seguían charlando. O sea, puede ser como un acuerdo también, ¿no? Porque ahí ya dejamos de tener problemas. Pero ya... Claro, si es como un acuerdo, no hay problema. Pero si yo... Los médicos tienen Los que hacer médicos, eso. eso. Sí, Estaba por decir, Los médicos no practican Asteya. se roban el tiempo. Las ideas también se roban. Las ideas también se roban. La atención también está bueno. No quitarle, no quitarte el tiempo a alguien que nos lo está ofreciendo. O pedir, por ejemplo, en la clase de yoga, ¿no? Pedir a la asistencia todo el tiempo. También. Robar al profe del resto de tus compañeros. O sea, no hace falta que el profe esté en todas tus asistencias. Hay 5 compañeros más en la sala, por ejemplo. Entonces, eso también es una de llamar la atención y llamar o robar el tiempo del profe porque te lo puedo dar a otro compañero. Tengo que saber bien si necesito una asistencia justo en este momento. Hace falta que el profe me asista en todas las posturas. O preguntarle todo el tiempo, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, tal cual. Eso también, entonces, es una manera de llamar la atención y robar. Entonces tiene que ver, claro, con la energía, apropiarnos de la energía. Apropiarnos de la energía es como un gran concepto, una generalidad. Bueno, Asteya. El cuarto de los llamas, Brahmacharya. Brahmacharya significa no derrochar o moderación. ¿Sí? La moderación en nuestros actos en general. Al comer, al dormir, al hablar, al trabajar. Sí. Controlar, observar más que restringir.
La moderación templa la voluntad y no desperdicia la energía. Incluso moderar con moderación. ¿No? Sobremoderado. Lo leí al revés. Bueno. Brahmacharya, generalmente, si ustedes lo buscan en los libros, yo no le quise dar ese tono, pero tiene que ver con la abstinencia sexual. Bueno, igual. También es aplicable. ¿Sí? Los brahmanis tienen esa conducta. Pero en realidad el celibato deviene, digamos, de estados de conciencia superiores. ¿Sí? Porque ya mi objeto de deseo deja de estar en el placer sexual. ¿No? Es lo que debería de venir, digamos, de la autoevolución espiritual. Entonces, Brahmacharya, más que nada, yo lo veo como eso, como no derrochar o moderarnos, ser ecológicos con la energía. A veces yo les digo, bueno, hoy cuando estábamos en Samastiti también estamos tratando de practicar Brahmacharya para no desperdiciar el esfuerzo. ¿Sí? Plantarnos en Samastiti con la cantidad necesaria de tensión en el cuerpo, permitiéndonos soltar, no usar tanta energía de nosotros para que estén apretados. No. Claro, pues pienso que en el acto sexual también se derrocha la energía vital todo el tiempo, y Claro. nosotros que cero educación en ese punto. Sí. Entonces después, claro, ¿qué quieres vivir? Eso, ¿Qué bueno, quieres de vivir hecho, parte de hecho la energía sexual en el acto sexual es muy poderoso. Es muy poderosa la energía, muy nutritivos los fluidos. Entonces se utiliza mucho energía, no solamente física, sino también energética, Sí, espiritual. Conectado con otra persona. Sí. En algún sentido. Entonces, para mí, Brahmacharya, como el celibato, debería ser un concepto a desarrollar, o un estado a desarrollar. Pero podemos practicar Brahmacharya en muchos aspectos nuestros, como moderar lo que comemos, esto de que comen para vivir, no viven para comer, ¿sí? A dormir, lo mismo, lo que necesito, no quitarme horas del sueño también, poder reconocerse, ser honesto, ser satya conmigo mismo y reconocer que necesito descansar a lo mejor más que el resto. O no tanto. Sí. Y moderar entonces las horas que dormimos, cuánto hablamos, ¿sí? Y cuánto trabajamos también, poder moderar lo que necesitamos de trabajo. Bueno, entonces Brahmacharya es la moderación, controlar, no derrochar. Sí, pero cuidar nuestra energía, digamos. Cuidar tu energía, no la desperdicies. Eso es. Tenerte atenta a en qué cosas de tu vida o tu realidad estás siendo muy entregada a veces, ¿no? Y a veces nos encontramos con gente que se aprovecha de esa entrega nuestra y usar, claro, entonces aprender a ver cuánto de eso dispongo para esta persona, cuánta atención le puedo dar, cuánto tiempo dedico a esta cosa, cuánto tiempo dedico a esto otro, y cuánto me permito recomponerme, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Entonces, es como hacer una inteligencia ecológica de nuestro uso de la energía personal. Poner más el foco en uno, ¿verdad? Claro, sí. Es un poco llevar ese egoísmo sano, Claro. en buena medida, digamos. Eso una vez me acuerdo de mi vieja, me dijo, vos tenés que ser más egoísta. Me dijo un momento. Yo dije, de verdad. Temporalmente egoísta para ser justo con lo mismo. Claro. Temporalmente, o sea, eso de que, ok, lo estoy haciendo en este momento porque necesito todo eso para mí. Y después sí. Pasa que para mí es como, o sea, no me parece a mí para nada, para mí no me parece
para nada, ¿viste? Sino que me parece completamente sincero. Sí, Porque me colaborador, quedo hablando de sí, esto como- colaborador. colaborador, ¿viste? como Como si En realidad, en realidad, claro, soy sincera mi con- vieja me lo decía en ese momento como decir, cuídate más a vos. Sí, claro. Claro, Claro. básicamente. Bueno, por ahí va Brahmacharya, ¿no? Cuidarnos. Hablándole la puerta un montón mañana. Bloqueado. Daña la prima. No. Está re bueno. El martes diciendo que no, gracias, no te voy a hacer, no. Está muy bueno cada tanto repasar y reestudiarlos y reverlos y reevaluarlos, porque cuando los volvés a leer, decir, ¿cómo estoy en cuanto a Brahmacharya hoy en día? Bueno, no sé, cada quien. Que es el que tiene la primera piedra, como dice. A eso es. Bueno, ¿cómo así? Como la piedra. Bueno, ¿qué decir? Aparigraja. El aparigraja, entonces, que lo nombrábamos hace un ratito, es el quinto de los llamas. Y es también un comportamiento que deberíamos tener, que dice que es la no posesividad. Desapegarse de las personas, de los lugares, de los objetos, tomar una sana distancia de los pensamientos, de las emociones, las acciones, para que no interfieran con el fluir natural de la energía. No detener la danza divina. A veces nosotros nos acostumbramos, ¿no? Somos animales de costumbres. Y nos acostumbramos que las cosas sean así, a esperar tantos resultados, a que las cosas se den de tal manera, que siempre tuvimos las cosas así, que siempre mi mamá me llamaba a las 8 de la mañana, qué sé yo. Cosas que ya damos por hecho de que son así. Y que nos limitan a cambiar la perspectiva, cambiar la mirada, cambiar el campo de las posibilidades, ampliar el campo de las posibilidades. Entonces, aparigraja tiene que ver con eso, con el desapego, con liberarnos de lo que ya teníamos establecido como que era así. Por ejemplo, que recién hablábamos de que el saludo al sol. Ya lo sé, ya lo aprendí, y no espero nada más de eso. ¿Cómo puedo practicar? ¿Cómo puedo seguir? Que siga viva mi práctica si yo ya no espero nada más de ese periodo de tiempo y lo voy a seguir haciendo con qué entusiasmo, qué expectativa. Entonces yo me abro a que el saludo al sol todos los días, por ejemplo, sea distinto para mí. Que yo pueda encontrar una sutileza diferente y encontrarme que hoy no estoy igual que ayer, que cuando hice así, me dio del ¿sí? Y que llegué distinto a la urdón. Perfecto, no siento más. Claro. O me gustó, o sorprenderte. Igual que nunca igual. Nunca. Igual. Hay tantas variables a la ejecución que porque vos sos distinto, que porque se te ocurrió respirar distinto en ese momento, que porque pasó la sirena por la calle, o porque tocaron o porque había alguien acompañándote en la sala practicando también, estabas mirando que tenías más la atención volcada a vos. Son cosas que van variando todo el tiempo. Entonces, permítanse entonces, con la parigraja, sorprenderse de que las cosas pueden no solamente ser distintas, sino a veces también pueden ser mejores, sorpresivas. ¿Sí? En cualquiera de las cosas que se imaginen. Entonces, ver este concepto. Entonces ahí terminaban los llamas, que tienen más que ver con cómo nos comportamos con el entorno, pero también cómo el entorno nos refleja a nosotros mismos. ¿Sí? Porque nos identificamos con eso, porque nos demanda energía,
porque a veces somos violentos en relación con el otro, porque nos apropiamos de la energía, o porque no reconocemos la verdad. Qué bien, ¿no? Es como un buen resumen de lo que son llamas. Lo estoy aprendiendo. ¿Eh? A mí lo que yo no pasa. Alguien lo escribió, después lo traduce. Está la grabación. Después me hacen reír por eso. Bueno, entonces, el segundo de los 8 pasos, el segundo de los 8 pasos es niyamas. Los niyamas están referidos a un comportamiento interno, o sea que ahora sí nos venimos a un comportamiento para con uno mismo. Nos ayudan a desarrollar la disciplina personal, marcan el tono para la comprensión de nuestras propias experiencias y otorgan discernimiento a nuestro interior. Bien, también son 5 niyamas. No sé si lo dice. No lo dice. Pero el primero de los 5 niyamas es Saucha. Saucha es pureza, limpieza del cuerpo, mente, espíritu, para que aflore el estado armonioso de inteligencia que nos permite ver las cosas tal como son. Limpiar para mejorar nuestra actitud, así resolver los estados de confusión, ansiedad, purificar la alimentación, lo que escuchamos, lo que respiramos. Entonces, Saucha tiene que ver con un poco con la primera serie, que es desintoxicante, purificante. Saucha tiene que ver también con cómo, aparte de cómo, sí, purificar, limpiar, estar limpio uno también, el lugar que habita, el lugar, claro. Tiene que ver con un poco a veces con el orden, para que haya claridad, eso después se ve en la claridad mental. Las cosas como son y no hacen esta mente tan interpretativa de todo el tiempo, ¿no? Claro, todo tan mezclado, tan interpretativo. Entonces nos va eso a dar claridad mental mientras más limpio esté, menos desorden, más acomodadito, mejor. Por eso el tutorial de la manta. Saucha. Un éxito. Un éxito porque subieron a ver cómo estaban las mantas al final. Sí. Están todas ordenaditas. La Fe con la Fe, la Pablo con la Vicky. Bueno, el segundo de los niyamas es Santoya. Santoya, yo publiqué un tweet sobre Santoya. Santoya es aceptación y contentamiento, o la alegría. ¿Sí? Dije que iba a comprar una ananá. Una ananá pagada, estaba muy contento. Y bailaba. Y después yo también estaba practicando Santoya, tomando un vino riquísimo. Bueno. Ay, por favor. Sí. Estaba re contento. Por eso están muy contentos. ¿Esto es Santoya? Bueno. Entonces, pero sin embargo, es alegría, contentamiento, aceptación, pero no es resignación, no es conformarse. Es una actitud fuerte y activa para aceptar lo que es sin adaptarlo a nuestros deseos, tomarlo con madurez. También tiene un poco que ver con Satya, con conocer la verdad del afuera y de nosotros. Es la forma pura de felicidad que aparece cuando nos liberamos de la queja constante de la mente y sus deseos incumplidos. Entonces, Santoya es alegrarse de todo lo que sucede, de todo lo que no sucede, y de que también por ahí un comportamiento en nosotros nos sugiere, si yo observo un comportamiento mío, puedo elegir seguir teniéndolo o no, si lo veo. Entonces, puedo alegrarme de reconocer esa verdad en mí. Me acaba de ocurrir, pero no, espero que no sea tan enredado. No. ¿Sí? Entonces, Santoya es alegrarse, es contentarse. Sí, porque todo va por el orden divino, entonces, de alguna manera, nosotros mismos estamos co-creando con la divinidad esta realidad que vemos.
Y tener la posibilidad de vernos en la creación es algo bueno. Algo lindo. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, ¿no? Claro, es que yo a veces abro la posibilidad que... Claro. Tapas. Habíamos hablado de tapas cuando hablábamos de tener calor, de purificarnos, de cocinarnos para transformarnos con interior. Significa quemar o brillar. Remoción de impurezas a nivel corporal, mental, espiritual. Esta práctica contemplativa nos pone a reflexionar sobre lo que surge verdaderamente en nuestra experiencia para mantenernos presentes con una actitud abierta. Ser el observador activo nos previene de proyectar nuestros miedos, dudas y sombras hacia el mundo y hacia los demás. Sí, también lo pueden encontrar traducido como la autodisciplina, ¿sí? Porque tapas es mantener ese fuego interno de remoción de impurezas constante. Es como alimentar tapas. Tengo que alimentarlo a tapas para que siga eso generando en mí un movimiento interno, un cambio. Y ser observador activo de este proceso nos previene, o sea que nos ayuda a que no caigamos en nuestros propios miedos, dudas o sombras hacia lo que vemos del alrededor, ¿sí? Del mundo. Porque, como les decía, si yo observo un comportamiento que estoy teniendo, puedo ver si eso en realidad me sigue siendo constructivo a mí mismo o puedo tener otra posibilidad, ¿sí? Desapegarme a lo que realmente hago. ¿Sí? Que tiene todo más o menos un entrelazado. Y siempre puede verse hacia uno y hacia el resto. Ya que ni llamas y ni llamas también es como la misma cosa. ¿Bien? Pero tapas es el fuego de la autodisciplina y la sed, digamos, de seguir hacia ese proceso de transformación. Swadhyaya es la autoindagación, el correcto estudio orientado hacia el conocimiento del sí mismo. Es la voluntad de explorar, evaluar nuestros deseos, hábitos mentales, emociones, funciones de nuestro cuerpo con una mente abierta. Puede parecer cruel observar nuestros fallos y errores, pero es necesario para dejar de encubrir nuestras imperfecciones. Y así alinearnos con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser. Swadhyaya, entonces, es el autoestudio o la autoindagación. El autoconocimiento, la autoexploración, digamos, del ser, en realidad. ¿Sí? Entonces, sí, es también el estudio. Acá no lo dice, pero también pueden ampliarlo a eso. El estudio de los textos, el conocer, ¿eh? El explorar otra línea, por ejemplo, de práctica. Otra manera de practicar es practicar swadhyaya. Investigar, conocer, escuchar a alguien que habla sobre yoga. Esto es mantenernos nutridos de información y poder volcar esa información también a nosotros. Para poder entonces ver no solamente las cosas que sí estamos haciendo bien, sino también con compasión vernos en los fallos que estamos teniendo. ¿Sí? Un poco más. Swadhyaya. Swadhyaya. Las Y están como I latinas. Swadhyaya. Swadhyaya. La yaya. Me acuerdo que mi primo tenía una yaya. Claro. Mi abuelo ya. Los vascos. Yaya igual, no lo decimos Claro, Los vascos dicen yaya, ¿no? Y el último de los niyamas es Ishvara Pranidhana. Ishvara es un concepto del Dios. Una manera de considerar a Dios. Entonces, este precepto, digamos, este concepto, nos dice que tenemos que volcar total devoción a Dios o a lo superior. O es la idea del ser supremo, digamos. Saber que hay
una conciencia más elevada que la nuestra consciente, de hecho. Surge en nosotros la humildad y claridad, contemplando a Dios como la totalidad de la creación. Encontraremos en los demás seres y situaciones un camino para contribuir a nuestro despertar y a el de los demás. Y el de los demás. ¿Sí? Entonces, Ishvara en realidad no es solamente, es el concepto de Dios, pero no como una entidad, sino como que Dios es la creación. Todo lo que existe es Dios. Ese es el concepto de Ishvara. Diferente del Brahma, que es la fuente. El Brahma. Entonces, Ishvara, Pranidhana, es ofrecer también nuestras acciones a la creación. Porque todo lo que nosotros hagamos, ya sea en nuestras acciones cotidianas o nuestra toma de conciencia, evolución espiritual, es un aporte a la evolución global de toda la creación. Poder conceptualizar como eso. Entonces, practicar la clase de yoga con Ishvara Pranidhana es ofrecer este acto que estoy teniendo sobre mi cuerpo, moverme, encontrarme con cómo me siento, encontrarme con mi respiración, es hacerlo como una ofrenda a la divinidad, porque a través de este movimiento de energía y espiritual que estoy teniendo yo, estoy haciendo un aporte a Dios. Es eso, Ishvara Pranidhana. ¿Sí? Y está bueno. A mí me gusta practicar con esa. Es como una devoción, ¿no? Como devocional. Practicar el mantra de inicio. Vieron que hoy les dije cuando comenzaba, que dice que honramos a los maestros, todos que nos han guiado durante todo el tiempo para, a través de la selva, de la jungla, y nos hace encontrarnos con nuestra mejor versión. ¿Sí? Entonces, estamos a través del mantra de inicio ya diciendo eso, que estamos ofreciendo nuestra práctica hacia los maestros que nos han guiado durante todo este tiempo para que podamos encontrarnos con esta práctica, por ejemplo, que nos guía hacia nosotros mismos y nuestra propia verdad. Entonces, estamos practicando Ishvara Pranidhana al decir el mantra de inicio. Sigamos, porque no vamos muy tarde. Ya terminaron las llamas. Entonces, teníamos el paso 1 que era llamas, el segundo era que eran llamas, el tercero es asana. Asana proviene de la raíz sánscrita. Uy, encima me extendí. Ah, Por eso sí. digo, no sé, por eso digo, podés cortar acá. Ah. Y mañana seguir con los otros 6. No, vamos a hacer asana y... Bueno, vamos a hablar de asana. ¿Y podemos hablar de asana y pranayama? Porque los otros tres son como internos. Bueno, no, vamos a ver. Bueno, hagamos asanas y vemos hasta cuándo hacemos asanas. Porque en realidad esta parte de los 8 pasos generalmente es la que más se ve y la que más se cree que cada uno practica. Y no sé por qué. En realidad ya me estamos dejando el brillo. Asana, digamos, es la parte que más se ve de la práctica de yoga porque es la parte física, las posturas. Sí. Entonces, asana proviene de esa raíz sánscrita que es asat, que significa asentar, asiento o sentarse. ¿Alguna vez le dijeron que tienen que entrar en la postura y descansar el cuerpo? Tienen que soltar el cuerpo dentro de la postura, ¿no? Porque es como si el cuerpo se pudiera asentar en Trikonasana, por ejemplo. No tuvieran que esforzarse por hacer Trikonasana. La mano así para hacer Trikonasana. Sí, claro, se está muriendo de tensión. Los dedos así todos tensos. Entonces, yo debería entrar a Trikonasana y ahí me entrego. ¿Vieron ese ejercicio de teatro que se tiran hacia atrás y los otros lo toman? Es lo mismo en asana. Ustedes deberían hacer
Garbha Pindasana y soltar todo. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Esa palabra debería, ¿viste? Debería. Claro. Entonces, Como hacer el menor asentarse, claro. Asentar y asentar la mente de última, porque también deberíamos calmar eso. Se dice que fueron un obsequio de Shiva al hombre. 84.000 posturas le fueron entregadas. Dicen los antiguos textos, tantas como la cantidad de especies vivientes. La cantidad de asanas, ¿no? Distintos. Tienen nombres de plantas, de insectos, de animales, partes anatómicas, posiciones de estas partes del cuerpo, y también de semidioses, avatares, dioses. Dicen, y en sánscrito generalmente aparecen para hacerlo de moneda universal. Pues yo le digo cuál es Halasana, en Ucrania es la misma, en la India es lo mismo, en Estados Unidos le dicen... ¿Cómo Pero era? si Lee me decía que Limo hace dar clases en inglés. Le digo, bueno, pero pueden venir acá a leer a pensar, y yo le digo, sí. Digo, todo el mundo se dice Adomka. No importa el idioma que tenga él. Sí, es que a los yankees les gusta también usar el inglés. inglés. Sí. Así el yogi conoce la energía de toda variedad de criaturas y percibe el espíritu que fluye en todo ser. Ese es el objeto de que sean diferentes, que sean con nombre de un insecto, de un animal, de un semidios, porque como que evoca la energía de esa entidad y uno puede experimentarla, ¿no? La cobra. La cobra que se cobra. Me encanta. No puedo decir mala cobra. Sí. Bueno, uno de los sutras, de los Yoga Sutras, dice Stira Sukham Asanam. Este sutra, Stira, quiere decir fuerza o firmeza. Sukham quiere decir relajación o suavidad. Y Asanam se refiere a la postura, ¿no? Entonces, la práctica de asana debe cumplir con la presencia de estas dos propiedades, complementándolas e integrándolas plenamente para que en esa armonía se pueda manifestar lo superior. Entonces, ustedes deberían practicar con stira, fuerza, con poder, con firmeza, con seguridad, pero también deberían practicar con sukham, con relajación, con suavidad, con sutileza. Es como al mismo tiempo. Yin yang. Sí. Es la unión de los opuestos. Mira, cuando yo les digo, se paran en Samastiti y tratan de sostener, pero lo que sostienen lo sostienen suavecito. Entonces tienen que sostener, tienen que estar, pero también tienen que soltar. Y así debería practicar yo asana. ¿Sí? Ashtanga Vinyasa es una práctica vigorosa que requiere de nuestro esfuerzo físico, pero no debemos de olvidar la cualidad de relajación y suavidad. Muchas veces las posturas evolucionan sin que tengamos que tirar de la postura, que esforzarnos para que suceda. De hecho, si nos soltamos, es muy probable que ceda el cuerpo físico y podamos evolucionar. Por eso no depende en realidad del progreso de la postura, no depende solamente del esfuerzo, de Sukham, de estira. Sukha es de la marca. ¿Estamos? Entonces, como la Ashtanga tiene esto del power, del calor, del movimiento, de la fuerza, no tenemos que caer en que sea un estilo de práctica tan exigido. Darle esa sutileza y a veces hacer algo del sol así como etéreo. Y pueden encontrar otra versión de Saludo al Sol complementaria, distinta. ¿Sí? Claro, sí, por supuesto. Va cambiando. Tiene momentos de más. Para entrar sin ganas y las primeras 3 posturas hasta me miran. Claro. Eso a veces pasa. Dice, ay, bueno, hoy no tengo muchas ganas de practicar. ¿Qué te pasó? Me dijiste que estaba cansada.
Ah, sí, ya compré, no hay más. Bueno, no. Sí. Vamos a detenernos acá. Después vamos a seguir con esto. Tomorrow. De Telegram. O sea, Bueno, Chao, Flor. chao, Flor. Nos vemos mañana. ¿Sí? Vengan a la práctica. Vamos a tener práctica con Eli a la mañana. Y vamos a tener más o menos el mismo itinerario. Después de eso, desayunar, hacer la práctica de asanas. Sí. Sí. El Zoom con Beja, como hicimos hoy. Pueden hacer, claro, que vamos a ver posturas, de las posturas que vimos hoy de la serie, a variantes y cómo lo podemos practicar dentro de la práctica. Chao, Flori. Nos vemos. Bueno, finalizar. A mí también. Che, ¿qué hago para guardar acá? La grabación, primero que nada. Pero la grabación primero. Para que no se te borre. Yo digo, arriba, arriba. Allá, la otra vez. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí.